Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Wild Voices de Loro Parque. Miren, hay historias que no hablan de política, hablan de responsabilidad, de coherencia y de compromiso con los animales. En Antibes, en Francia, dos orcas, Wiki y Keijo, llevan más de un año en un parque cerrado, concretamente en el de Maryland. Sin actividad, sin rumbo claro y en unas instalaciones que se deterioran con el paso del tiempo. Mientras el debate público se llena de titulares, promesas de santuarios y decisiones administrativas que se contradicen, hay una persona que desde el primer momento ha ofrecido una solución concreta, inmediata y viable. No por interés político, y eso se lo puedo yo asegurar, no por presión mediática, sino por convicción. Hoy hablamos con Wolfgang Kiessling, el fundador del grupo Loro Parque, un hombre que lleva más de 50 años dedicado su vida a los animales y que asegura que su única prioridad es evitar que Wiki y Keijo se conviertan en víctimas de la indecisión. Señor Kiessling, bienvenido al podcast. Muchas gracias por haberme invitado. Yo sé que usted está muy preocupado desde hace mucho tiempo con el tema de estas dos orcas en Francia. Más allá de los informes y de los debates, señor Kiessling, ¿cómo está viviendo usted personalmente la situación de estas dos orcas en Francia? Bueno, me parece increíble que unas asociaciones, o yo le llamaré compañías de marketing, consiguen de recaudar millones y usan este dinero en lugar de salvar animales y de mejorar su vida, de destruir instalaciones, de destruir la vida de animales, y están recaudando dinero a gogo, tanto que quieren. Se pueden permitir que el CEO, es decir, el director general, se cobra un sueldo hasta $1.200.000 anuales. Se pueden permitir de hacer campañas de publicidad que son tan caros y tan impresionantes que pasan por todas las televisiones, y todo lo que consiguen es, con mentiras, destruir empresas y, naturalmente, la vida de animales. Yo tengo un ejemplo muy claro, que es PETA. PETA tiene un refugio de animales en el norte de América. Allá recogen animales, tienen camiones con gentes que cogen, hasta en las terrazas de las casas, los perros y gatos lo llevan a su refugio para hacer nada más que matarlo. Matarlos, un perro que llega en ese refugio tiene suerte si sobrevive las 48 horas. Terrible. Eso son gentes que tienen una voz tan alta y tan fuerte, están escuchados por los políticos. Ahora tenemos un ejemplo muy preciso. A los políticos de Francia se había prometido, si ellos cierran el parque de Antibes, el Marineland, que se cogerían los animales, los orcas y los delfines, y se pondrían estos animales en santuarios. ¡Qué sorpresa! El negocio está cerrado, un negocio que tenía 1.200.000 visitantes. Ustedes se deben imaginar el tamaño, lo que hacía este negocio por la provincia, por el turismo, por las gentes que lo han visitado. Se ha cerrado, bien. Ahora, desde un año, que es cerrado, que no se hacen shows, las piscinas se están deteriorando, los animales están allá, con un enorme esfuerzo de parte del empresario para mantenerlo en vida, y se dan cuenta los políticos franceses que no existen santuarios. Eso es verdad. Que no hay ni uno. Entonces, ni por los delfines, ni por los orcas hay soluciones. Naturalmente, según la opinión de estas compañías, que yo quiera llamarlo compañías de marketing, porque esto es un enorme marketing. Un negocio. Es un negocio de oro. Tú no pones nada y ganas dinero a gogo. Pero esos negocios han prometido de salvar los animales, y ahora están los animales ya un año allá, y se busca una salida. Bien, créamelo, si yo tengo para mis visitantes 4 orcas
que hacen una presentación de lo que hacen también en la naturaleza. Nosotros no traemos un espectáculo, no, traemos nada más que presentar las orcas en su forma de estar. Si tenemos 4 o tenemos 6, ¿cree usted que vamos a tener un visitante más? Ya le aseguro yo que no. Claro que no tenemos, pero cada orca, esto es conocido, esto saben también estos activistas, cada orca cuesta 550.000 euros al año. Es decir, yo me propongo de ayudar ahora recogiendo los animales, sabiendo que esto me va a costar más de lo que yo estoy pagando ahora. Lo hago con gusto, lo hago con ganas. ¿Sabes por qué? Quiero salvar estos 2 animales, que estoy absolutamente seguro que si siguen en esta atmósfera de paralización con unas piscinas que tienen algas que ya son 50, 60 centímetros de largo, hasta 1 metro algunos, aquí dentro no se pueden vivir mucho más tiempo. Así, créeme, negocio, no. Ayuda, sí. El Loro Parque ha creado en el 94 la Fundación Loro Parque. Hemos gastado hasta hoy en proyectos, es decir, que hemos hecho cheques que hemos enviado a los proyectos, 30 millones. Así es. Hemos salvado en el tiempo 12 especies de papagayos. Alguna vez solo, alguna vez compartiendo el trabajo con otros NGOs, con otros donadores. Organizaciones. Y en Canarias hemos salvado 6 especies de caracoles. Que alguien de esos señores que gritan tan fuerte, que están sufriendo los orcas en el Loro Parque, que me demuestran que han hecho tanto por los animales que el Loro Parque y yo he hecho en mi vida. Y lo garantizo que van a estar muy, muy silenciosos. También le quería yo preguntar, señor Quisling, aprovechando también, haciendo usted referencia, porque quiero centrarme un poco también en las orcas, si a usted no le importa, de cómo se habla del negocio de los activistas que no dan ninguna solución. Usted ha dado soluciones en muchas ocasiones y se habla mucho de los santuarios marinos a los que usted hacía referencia anteriormente, señor Quisling. Los santuarios marinos hay que decir que no existen. En el mundo no hay ni un solo santuario. Lo que sí se han hecho por parte de los activistas en muchos momentos son recaudación de fondos para sitios que al final no han salido adelante. Con estas 2 orcas, señor Quisling, también se ha anunciado por parte de distintas organizaciones de que se iba a crear un santuario en Nueva Escocia, en Canadá. Al final el gobierno francés se está quedando en una situación bastante complicada porque se está dando cuenta lo que ya decía el mundo científico, lo que se decía desde el mundo del Loro Parque, y es que los santuarios marinos son una de las grandes estafas de los activistas, señor Quisling. Pero mire, tenemos una historia de Keiko, que fue el Billy de la película Billy's. Correcto. Que los activistas habían llevado a Islandia. En Islandia habían construido un santuario. ¿Qué era este santuario? Eso era una piscina hecha de malla dentro de la bahía. Más pequeño que nuestras piscinas. Mucho más pequeño. Lo han liberado después de X años entrenándolo de buscar su propia comida, que nunca lo ha aprendido. Lo han liberado y se ha muerto unos meses después. Existe un libro que explica la cosa muy, muy, muy bien. Se llama Killing Keiko. Pero hay otro libro también que dice, que reporta sobre la matanza de los perros de PETA. Correcto. Y ese libro se puede obtener, creo, en Amazon. Y es interesante de leer. Pero una cosa es cierta. Nueva Escocia no sirve, no está preparado, ni se han discutido con los propietarios de las bahías las condiciones, ni son ellos de acuerdo de hacerlo, ni es la calidad del agua preparada para esto. Y se debe pensar, en caso que se ponen allá, que los animales deben estar de nuevo encerrados en algo mucho más pequeño que una bahía, por ejemplo, para ser controlado, para obtener su comida en tiempo, para tener toda la infraestructura que se debe montar. Es tan impresionante que yo diga,
solamente de vista por encima, que sí, una donación de 20 millones anuales no se puede mantener. Eso al año. Eso nada más que para empezar a hablar. Esto Esto es una barbaridad lo que quieren. Y ahora lo que me preocupa muchísimo es que orcas tan grande y tan fuerte y tan bello que son, es verdad. son débiles. Estos no se pueden dejar mucho más tiempo allá. No, porque ya pasa demasiado tiempo, más de un año y medio, justo cuando además aquí en Loro Parque nosotros tenemos especial debilidad por una de nuestras orcas, que es Morgan, con una historia espectacular, una orca moribunda prácticamente hace 15 años que se encontró varada en las costas de Holanda, con una historia en la que usted peleó muchísimo y finalmente la orca vino aquí. Y se sabe, mientras tanto, que es sorda. Los activistas quieren reponerlo en un santuario que no existe. Bueno, aquí ustedes pueden ver un animal feliz. Os invita a venir aquí a ver los animales. Ustedes ven animales que son felices con sus entrenadores, con su manejo, cómo se mueven. Ellos están aquí contentos del trato. Reciben la mejor nutrición, reciben la mejor atención médica, reciben un agua que no lo encuentran en el mar. Es demasiado limpia, dicen los del laboratorio, es demasiado limpia, demasiado buena además. Es 13 grados de frío, es decir, no como en Antibes, allá va el agua con la temperatura. Nosotros aquí tenemos una instalación, por cierto, nutrito, de nuestras instalaciones fotovoltaicas y molinos de viento. Correcto. Ecológicamente. No debemos olvidar que el Loro Parque ha hecho un esfuerzo en todos los sentidos, también de estar una muestra, un ejemplo en la ecología. Única empresa en Europa. Nosotros además reconocidos a nivel nacional e internacional con todas las certificaciones y acreditaciones que se pueden tener. Yo creo, señor Quisling, que más no se pueden tener. El Loro Parque tiene absolutamente todo. Bueno, nunca tienes todo Bueno. Y nunca estás satisfecho. Siempre te viene bien una o la otra el reconocimiento, pero no conozco empresa que puede demostrar más certificaciones, sobre todo también por el manejo de animales y tal. Entre paréntesis, hace unos años fuimos denunciados por PETA del maltrato de animales. Ustedes se imaginan que llega aquí a los tribunales y sobre todo a la policía una denuncia que Loro Parque trata mal a su animal. Esto era una explosión, esto era terrible. Y Seprona en Madrid ha hecho inmediatamente un equipo de 4 o 5 profesionales entendiendo del tema que estaban aquí al día siguiente para comprobar nuestras instalaciones. Nos han dado el visto bueno en todos los sentidos, han confirmado el bienestar de los animales. Esas son cosas que tienes que hacer cuando tienes una empresa que está continuativamente atacada por gentes que no saben, que no conocen, que trabajan solamente para ganar dinero y usar el dinero. Y que no han venido nunca al Loro Parque, porque hay mucha gente que piensa de una manera y cuando vienen al Loro Parque, que ustedes de puertas abiertas y 100% transparente, salen de aquí con otra idea totalmente distinta del trabajo que se hace en el Loro Parque. Señor Quisling, volviendo al tema de las dos orcas. La próxima semana hay una reunión muy importante en Francia, donde es muy posible que se decida el futuro de estas dos orcas. Y yo creo que además es muy importante que la gente pueda escuchar lo que usted ha dado soluciones desde un principio, no como otras personas que lo único que han puesto son trabas por el camino. Si la semana que viene o si finalmente autorizaran que esos animales vinieran al Loro Parque, ¿qué es lo que ocurriría, señor Quisling? Bueno, yo me hago cargo de estos animales. Es decir, en un futuro los costes de mantenerlos es el mío. Lo vamos a incorporar, vamos a traer también unos entrenadores de Francia. Es decir, esto es verdaderamente una ayuda que yo podría dar a los dos animales que si no vienen aquí, lo veo muy, muy malo para ellos. Señor Quisling, para terminar, para aquellas personas que dudan que un parque zoológico como el Loro Parque puede ser la mejor opción hoy en día para estos animales, ¿qué les diría usted? Bueno, yo no puedo liberarlo de sus dudas, pero yo creo que nadie duda de verdad
que viene a ver lo que tenemos. Mire, yo tengo una experiencia tan bonita que me recuerdo todo el tiempo. Yo estuve hace unas semanas enfrente a los cristales, de atrás de mí, la gran piscina con los orcas, dando una entrevista. Y mientras que yo estoy hablando con el que me entrevista, hay Morgan y Teno, que no tienen nada mejor que hacer una ducha encima de mí. Poniendo siempre... Es verdad, suelen hacerlo. ¿Lo has visto? Sí, ¿no? sí. Estabas conmigo. Sí, sí, hay mucha gente que lo hace. Estos son momentos donde tú crees que puedes hablar con ellos. Aparte de esto, Loro Parque en sus investigaciones, no sé si usted está enterado que financiamos desde, yo creo, 20 años, Circe. En el estrecho de Gibraltar. De Gibraltar, las orcas que ahora atacan a los barcos. Correcto. Estamos nosotros los que financiamos los científicos que se ocupen de este tema. No sé si usted sabe que estamos vigilando Macaronesia, un proyecto que yo estoy empujando desde el año 88, que he puesto en pie con Petra Daima, que era la científica y la defensora de las ballenas y de las orcas en Alemania. Hemos puesto esto y ahora estamos protegiendo o estamos estudiando Macaronesia, un trabajo enorme, donde hemos puesto varios millones ya y las Islas Canarias están con nosotros, el gobierno. Correcto. Hacemos mitad. Es decir, un trabajo de mucha importancia. Trabajos muy importantes, además, como el de Cambio, ya lo saben también nuestros seguidores que lo hemos hablado con Rafa Zamora, con Javier Almunia también, el proyecto Cambio, junto con el Gobierno de Canarias y las dos universidades canarias, y liderado también por Loro Parque Fundación. Después tenemos, aquí al lado de esta habitación, tenemos una biblioteca, donde se pueden ver los miles y miles de reportes que nosotros hemos hecho desde Loro Parque en las revistas científicos sobre papagayos. Que tenemos aquí una instalación, la Fundación Loro Parque, que tiene unos 5.000 papagayos. Y esto es un reservoir de genes que es impresionante. Yo la llamo la Arca de Noé, señor Quisling. Sí, es una Arca de Noé, en cierto modo. De toda forma, lo estamos demostrando también que es una Arca de Noé. Por ejemplo, el guacamayo liris, que al principio de este ciclo estaba en unos 80, 90 pájaros. Hoy en día somos en 1.500 a 2.000, algo así arriba. Y el Loro Parque ha recibido del gobierno de Brasil dos parejas en depósito, por en caso que un día hay un desastre allá, que un virus o algo mata que hay una reserva. ¿Está garantizado? Hemos hecho de estos más de 45. Hemos devuelto a Brasil 20 o 21. De estos están 10 volando libremente ya de nuevo en la Caatinga. Y de estos 10 tenemos 5 crías que han nacido allá en el terreno salvaje. Esto es instrucción, esto es ayuda Dígame a uno de los activistas que ha hecho algo, solamente un 5% de lo que hacemos nosotros. Yo no conozco ninguno. Y así podríamos estar muchas horas hablando con usted de un montón de cosas. Wolfgang Quisling, presidente y fundador del Grupo Loro Parque. Ha sido, como siempre, un placer tenerlo aquí en el podcast de Wild Voices. Muchas gracias. Raúl, yo espero que lo que hemos hablado es escuchado por uno que toma decisiones en Francia. Porque por los dos animales lo deseo que vienen aquí porque es, a mi opinión, la única solución que existe para ellos. Señor Quisling, muchas gracias. Gracias.